Iba Kakumatsin a replicar con alguna impaciencia, cuando se oyó un gran ruido en palacio, y adelantándose unos pasos, distinguió las voces de los dos hermanos Nautalan y Sintal, que porfiaban con las guardias pidiéndoles dejasen entrar hasta la presencia de los príncipes. Apenas lo supo Guatimosin, salió presuroso para conducir él mismo a los dos hijos del desgraciado Qualpopoca. Todos ellos habían nacido en los dominios del rey su padre, todos ellos amaban con fanatismo al joven príncipe, y Sintal había tenido la dicha de salvarle la vida en una batalla. Apenas le divisaron, corrieron hacia él y echáronse a sus pies los dos hermanos. Príncipe, gritó Sintal, tú eres nuestra única esperanza. Valiente Guatimosin, exclamó Naotalan, quítanos la vida o salva la de nuestro padre y la de nuestro hermano. Levantólos el príncipe con visible emoción y los condujo a la sala. ¿En qué había dejado a Quetlahuaca y a Kakumatsin? Aquí tenéis, les dijo, a los afligidos hijos de Qualpopoca que vienen a rogarnos no permitamos sea juzgarlo por extranjeros el valiente general que ha sostenido con gloria el sagrado estandarte del imperio. Ya está juzgado. Exclamaron a la vez los dos hermanos con profunda desesperación. Ya está juzgado. Repitieron con asombro los príncipes. Y bien, añadió Quetlahuaca, ¿cuál ha sido la sentencia de ese tribunal, intruso? La muerte. Gritaron los dos jóvenes con pavoroso acento, la muerte. Sí, príncipes, dijo Naotalan, la muerte para todos los valientes que supieron sostener con las armas en la mano la dignidad del nombre mexicano. La muerte. Oh, la muerte no es nada, añadió Sintal con sorda voz y con los cabellos erizados. Pero es una muerte horrible, ignominiosa. Quemados, príncipes, quemados vivos. Repitió por 3 veces apretando los dientes con violenta contracción. Un grito de horror resonó en la sala, y siguióse a él un instante de tétrico silencio. Rompiéronle los hijos del infeliz sentenciado, que volvieron a arrodillarse delante de los príncipes exclamando con lastimosa ansiedad. No lo consentiréis, príncipes aztecas, raza de héroes, no. Consentiréis que sufran los desventurados esa muerte horrible. Pero si nada merecen, si su oscura suerte no es digna de ocupar vuestros reales ánimos, hacedlo por el gran emperador, cuyos derechos se ven usurpados, cuya voluntad es despreciada y que yace preso como un delincuente. Su gloria os manda no permitáis ejerzan esos extranjeros actos tan inicuos en sus dominios. Vuestra propia seguridad os aconseja no dejar tomar alas a esa gente atrevida, que acaso ensaya en vuestros vasallos las crueldades de que más tarde seréis vosotros mismos grandes y lamentables víctimas. Piedad. Piedad. Repetía el uno. Justicia, príncipes. Gritaba el otro. No perdáis tiempo, decían luego los dos. Hemos visto la leña. Para las hogueras. Oís, príncipes. La leña para quemar sus cuerpos la hemos visto con nuestros propios ojos. Levantaos, valientes y desgraciados jóvenes. Exclamó Guatimosin. No escucháis en la plaza confuso ruido de voces. El pueblo se subleva sin duda a la noticia del arrojo criminal de esos tigres feroces. Partid, presentaos a ese pueblo, decidle que los príncipes aztecas no permitirán jamás sea su sangre el pasto de esas fieras. Volad, jóvenes, mientras nosotros, convocando a los nobles y ministros, justificamos la inobediencia que vamos a cometer haciendo comprender su necesidad. Arrojáronse a tierra los dos hermanos besando con lágrimas de alegría las plantas del príncipe de Tacuba, y haciendo después otro tanto con Kakumatsin y Quetlahuaca, salieron presurosos a cumplir la orden que acababan de recibir. Perezcan esos monstruos, dijo el príncipe de Texcoco. Borremos, con sangre hasta la memoria de sus odiosos nombres. Sí, respondió con alegría Guatimosin. La sentencia pronunciada, por ellos es la sentencia contra ellos. Quetlahuaca. Kakumatsin. Llegado es el día de libertar a nuestro rey de sus opresores y lavar con sangre la mancha de nuestra afrenta. Mis emisarios, dijo el texcucano, volarán de provincia en provincia a convocar a los príncipes, y el sol de mañana verá reunida bajo el estandarte del imperio a toda la grandeza mexicana.
Pero si su asistencia nos es necesaria para dar a nuestro levantamiento un carácter de justicia y solemnidad que disculpe nuestra inobediencia, no lo es en manera alguna para volar sin demora a salvar a Coalpopoca y a sus compañeros de un espantoso suplicio. Tropas bastantes encierra la capital y solo falta un jefe que se ponga a su frente. Sélo tú, ilustre Guatimozin, te cedo esta gloria como al más digno. Yo me encargo de traer a este sitio a los consejeros y ministros. Yo me encargo de presidir la asamblea y volar en tu auxilio si fuese preciso con toda la población de México. Corre, pues, príncipe. En estos momentos no hay rango, no hay dignidad fuera de la del valor. Vuela a reunir las tropas y salva de la garra de esos tigres a sus indefensas víctimas. Lo haré, dijo Guatimozin, y no pienso que sea larga la gloriosa tarea que me impones para honrarme, príncipe de Texcoco. Reuníos en este sitio. En breve me veréis volver triunfante o muerto. Lanzábase con ardiente prisa fuera de la sala, cuando, precipitándose a su encuentro pálida y conturbada Gualcacinla. Detente. Le dijo, ¿a dónde vas? ¿En qué momento intentas salir? Solo y desarmado. ¿Ignoras por ventura lo que pasa en la plaza? ¿No has oído ese sordo rumor que hiela de espanto mi corazón? ¿Y bien? Preguntó el príncipe, ¿qué es lo que ocurre? ¿De qué proviene ese ruido? Tú lo hablas adivinado ya, respondió Cacumatzin. El pueblo se agolpa a las puertas del palacio y pido y espera venganza. El pueblo, exclamó con dolor la princesa. Ah, el pueblo no clama, sino llora. Príncipes, prosiguió estremeciéndose, desde las ventanas de mi habitación he visto yo y han visto todas las mujeres de mi servidumbre el más horrible espectáculo. Los extranjeros guardan la plaza armados de manera que causa miedo solamente verlos. El pueblo es arrastrado por muchos de ellos para ser testigo de la sangrienta escena. Oh, añadió apretando las manos sobre sus ojos y temblando en todos sus miembros. El resplandor de aquellas hogueras me ha lastimado los ojos y el corazón. Hogueras. Repitieron a la vez los tres con un movimiento convulsivo. Ya han devorado sus presas. Dijo una voz profunda y lúgubre a espaldas de los príncipes. Volviéronse con espanto y vieron a Naotatán, pálido como un difunto, el cabello levantado de horror, los dientes apretados con horrible rechinamiento. Pero con los ojos secos, los brazos cruzados sobre el pecho y con aquella especie de calma que es el último período de la desesperación. Cintal llegó al mismo tiempo, y como si sus fuerzas solo le hubiesen auxiliado hasta conducirle junto a los príncipes, cayó a sus pies articulando débilmente. Quemados. Una especie de estupor se había apoderado de los príncipes. Pero, la rabia que le siguió fue frenética. A ellos, gritó Cacumatzin. A ellos. Solos, desarmados. De cualquier modo. A ellos. A ahogarlos entre nuestros brazos, a despedazarlos con nuestros dientes. A llevarles nuevas y más grandes víctimas. Dijo Naotalan con indescriptible sonrisa. Los infelices que no pueden ya ser salvados, pueden ser vengados todavía. ¿Pensáis que mis dientes no tenían hambre de su carne y mis labios sed de su sangre cuando los veía mirar con rostro sereno los horribles visajes de sus víctimas, cuyas carnes chirriaban en el fuego? Pero la vida me es ahora demasiado querida para arriesgarla así neciamente. La vida es necesaria para la venganza. Venganza. Murmuró con débil voz Cintal, que comenzaba a recobrar los sentidos. Sí, príncipes. Venganza. Repitió Naotalan con acento terrible. Venganza os piden esas cenizas que humean delante de las puertas de vuestro palacio. Pero venganza segura, atroz, inaudita. La obtendrán. Exclamó solamente Guatimozin. Yo lo juro por esas mismas cenizas y por el formidable nombre de Huitzilopochtli. Pero tened presente, dijo Quetlahuaca, lo que acaba de deciros. Naotalan. Es preciso venganza, pero venganza segura. Yo marcho a prevenir los medios. Consultad a la prudencia para satisfacer mejor a la ira. Salióse de la sala. No intentéis nada. Exclamó con angustia la princesa. Acordaos, que la sagrada persona del emperador está en manos de esos feroces enemigos. A romper sus cadenas nos preparamos, dijo Cacumatzin.
Retírate, princesa, y no quieras apagar con las lágrimas de tus ojos el incendio de nuestros corazones. No, repuso con dignidad y entereza la esposa de Guatimozin. No es tan flaco el ánimo de la hija de Moctezuma que desconozca o desapruebe vuestra justa ira. Pero debéis considerar como primera obligación no poner en peligro la vida del emperador. Pensad, pues, en ella, pensad que esos bárbaros extranjeros que acaban de dar tan atroz muestra de su osadía, pueden vengar en su augusto prisionero los daños que reciban de vosotros. Si podéis salvarle de este riesgo, Hualcacín la misma vendrá a colocar en vuestras manos las armas vengadoras. Eres sabia como un anciano y brava como una Mistlit, 35, dijo Cacumatzin. Retírate, que no olvidaremos tus consejos. Retiróse Hualcacinla, y los dos príncipes haciendo llamar a los consejeros, empezaron a concertar con ellos los medios mejores de ejecutar su venganza sin exponer la persona sagrada de Moctezuma, mientras que Tlahuaca hacía convocar a palacio a todos los nobles del imperio. Capítulo 12. La conjuración. Mientras ocurrían las escenas que acabamos de referir en el Palacio Imperial, otras no menos interesantes y tristes pasaban en el cuartel español. Condenados a muerte el general mexicano y su hijo Simpansin y los otros oficiales y soldados presos con ellos como cómplices de su supuesto delito, ocurriósele a Alvarado el loco pensamiento de que para aumentar el terror que debía inspirar aquel castigo y para que Moctezuma no osase oponer ningún género de resistencia, convenía asegurar su persona durante la ejecución. Estas fueron al menos las razones en que apoyó el inhumano capitán aquel odioso consejo, que solo se puede comprender como un capricho de crueldad tan bárbaro como inconveniente. El caudillo español tuvo la flexa de escucharle, y no sin alguna se presentó en el aposento del monarca, que le recibió con menos serenidad que de costumbre. Fuese que los concentrados dolores y los largos insomnios que iban a toda prisa arruinando su físico empezasen ya a debilitar mi espíritu. Fuese que en el rostro fiel castellano leyese la amenaza de un nuevo y mayor ultraje, lo cierto es que se turbó extraordinariamente a vista de Cortés. Señor, dijo este, ya quedan sentenciados a muerte cual Popoca y sus cómplices. Pero la justicia humana, a imitación de la divina, no distingue las jerarquías. Y es forzoso expiéis vos mismo con alguna mortificación los indicios que hay contra vos de haber ordenado el crimen. Concluidas estas palabras, mandó a sus soldados pusiesen al emperador unos pesados grillos que traían visibles, y su orden impía se ejecutó con presteza increíble. Estuvo presente Cortés, como si temiese alguna resistencia en el desgraciado príncipe. Pero el exceso del ultraje había anonadado a Moctezuma. Sin voz, sin movimiento, fijos los ojos, inmóviles las facciones. Sufrió la ignominiosa maniobra sin dar muestras de sensación, física ni moral. Concluida que fue, salióse Cortés, acaso avergonzado de sí mismo. Y dio orden para que no permitiesen ninguna comunicación al augusto preso. Los criados que asistían a este y que veían sin acertar y dar crédito a sus ojos, la inaudita afrenta, echábanse a sus pies con lágrimas y gemidos, besando la cadena y sosteniéndola para aligerar su peso. Pero nada decía, nada parecía sentir Moctezuma, conservándose en un verdadero estado de estupor las horas que tardó Cortés en volver a su aposento. Ya no existen los culpables, dijo al presentarse con rostro sereno, y la justicia del cielo queda satisfecha con su muerte y vuestra penitencia. Estáis libre. A estas palabras, los soldados que le acompañaban quitaron los grillos al emperador con la misma prontitud con que se los habían puesto, y este, a quien las últimas palabras de Cortés sacaron algún tanto de su enajenamiento, repitió con aire de insensatez. La justicia del cielo está ya satisfecha. Sí, noble Moctezuma, dijo el caudillo con una reverencia respetuosa, que era indudablemente el más cruel sarcasmo al infortunio. Ya está libre V.M. y puede salir y entrar según su soberana voluntad lo determine. La justicia del cielo está ya satisfecha. Volvió a decir, Moctezuma mirando a todas partes con temor y duda. Y V.M. está libre, repitió Cortés sin poder defenderse de un impulso de compasión. Sentóse junto al monarca y le habló con respeto y cariño.
Pero el golpe había sido demasiado violento. Escuchaba a Cortés dando muestras tan pronto de una insensata alegría, tan pronto con una especie de miedo pueril, y a veces con absoluta distracción. Disipáronse algún tanto con el tiempo aquellos síntomas de demencia. Pero ay, aquel grande y valeroso príncipe no volvió a ser nunca lo que había sido. Todos sus actos interiores se explican por su superstición de terrible fatalismo. Sus actos desde aquel día no pueden comprenderse sino como los resultados de aquella gran convulsión moral que quebrantó para siempre los resortes de su espíritu. Cortés le permitió salir a sus templos y visitar a su familia. Sabía bien que la flexa y el temor encadenaban más al desventurado que pudiera hacerlo con todos sus hierros. Mientras tanto, los príncipes proseguían infatigables en su proyecto. La aparente libertad concedida al monarca no les había alucinado, y más decididos porque veían menos difícil sustraerle de manos de sus opresores, cuya vigilancia algo relajada, apresuraban el momento de para siempre, el vergonzoso yugo. La noble conjuración era dirigida con sagacidad y prudencia. Estaban tomadas todas las medidas, previstos todos los casos, vencidos todos los obstáculos. Y sin embargo, muchos nobles y oficiales del ejército mostraban cierto disgusto en acometer una empresa sin permiso del emperador. Había sabido Moctezuma inspirar a su pueblo tan fanática veneración, que aun en utilidad de él mismo creían un delito la más leve infracción de sus órdenes supremas. Los que con más franqueza y decisión habían mostrado estos sentimientos eran los ministros, y aparentaba sus mismas opiniones el señor de Mataltzingo, que por enemistad con Cacumatzin condenaba cualquiera resolución de este. Como pariente próximo de Moctezuma y varón muy respetado entre los mexicanos, aspiraba a sucederle en el trono, y temía que el buen éxito de aquella conjuración, a cuyo frente se había colocado su enemigo, le hiciese adquirir un prestigio que favoreciese las pretensiones que le suponían al trono imperial. La autoridad y violento carácter de Cacumatzin, la prudencia y la dulzura de Quetlahuaca y la dignidad y política de Guatimozin, lograron imponerle lo bastante para que no diese ninguna pública señal de oposición a sus designios. Pero pasó secreto aviso a Moctezuma de la conjuración y del día y hora en que debía estallar. Los espías de Cortés, por otra parte, habían concebido sospechas que comunicaron sin demora a aquel general, que no encontró gran dificultad en saber del mismo Moctezuma todo cuanto respecto a la conjuración le había descubierto su pariente. Conociendo el monarca el carácter atrevido del señor de Tezcuco, no dudó fuese el principal, ya que no el único agitador de aquella rebelión, y la elevada clase del reo y su extenso poder fueron pesados rápidamente por la prudencia de Cortés. Conoció que si había exaltado los ánimos la muerte de Qualpopoca, la condenación de Cacumatzin atraería más graves consecuencias. Que por muy acobardado que estuviese el pueblo mexicano, no dejaría verter impunemente por manos extranjeras la sangre de sus príncipes, y que para fallar en la causa de tan ilustre culpable, debía colocarse bajo la autoridad de Moctezuma. Hecha esta reflexión, encontró en su talento fáciles medios de obligar al desventurado monarca a que le concediese aquella salvaguardia que le excusaba los peligros, dejándole entera la utilidad. Ponderó la enormidad del desacato cometido por el príncipe de Tezcuco contra la autoridad de su soberano. Manifestóse más resentido de la ofensa hecha a su cautivo que temeroso de su propio riesgo, y se ofreció a conducir presos a los rebeldes si se dignaba Moctezuma concederle el honor de ser el vengador de su agravio. Por muy enflexidas que estuviesen las facultades morales del monarca, tuvo todavía un momento de dignidad y de energía para negarse resueltamente a aquella proposición. No, dijo, nunca emplearé armas extranjeras para castigar a mis súbditos, mayormente siendo hombres de tan alta y respetable jerarquía. La inobediencia de mi sobrino es efecto de la imprudencia de la juventud y de la demasiada viveza de su carácter, y bastará para su corrección que yo le amoneste con suavidad, recordándole sus deberes. Llamó al concluir estas palabras a uno de sus oficiales, y le mandó pasase a ver al príncipe de Tezcuco y le intimase la orden de comparecer sin demora a la presencia de su soberano. No creyó prudente Cortés mostrarse disgustado por esta
Resolución. Antes bien añadió con finura que podía el mensajero saludar en su nombre al príncipe, invitándole a venir a su cuartel como a la casa de un sincero amigo. Agradeció Moctezuma aquella inesperada urbanidad, y dijo casi enternecido: no eres malo, capitán. Sin duda un maligno espíritu, posesionado a veces de tu ánimo, es el que te ha dictado algunas acciones que nunca pudieran ser hijas de tu corazón. La gloria, contestó Cortés, más bien como hablando consigo mismo que contestando al emperador, la gloria es a veces una deidad cruel que vende muy caro sus favores. La gloria, repitió Moctezuma con acento amargo. También yo, he ambicionado su posesión y creía haberla conseguido. Pero todo puede perderse en un día, y la gloria no siempre es independiente del genio caprichoso que vosotros llamáis fortuna. Mientras continuaban hablando de este modo el jefe español y su augusto prisionero, circulaba velozmente entre los conjurados el alarmante rumor de haber sido vendidos, y que el emperador, altamente indignado, se disponía a descargar sobre sus cabezas todo el rigor de su ira. Tales voces produjeron una inquietud general, y en muchos un visible terror. Formábanse grupos por todas las calles. Hablábase misteriosamente en cada uno de ellos y parecía discutirse opuestos pareceres. Sin embargo, ninguna muestra clara hubo de arrepentimiento o desaliento, hasta que se supo que el príncipe de Texcoco había sido citado a comparecer delante de su soberano, y que el altivo mancebo había rehusado la obediencia, lo cual no podía considerarse sitio como un acto de declarada rebelión. Muchos de los conjurados se escaparon secretamente entonces, huyendo de la cólera del monarca. Otros de propia voluntad impetraron su perdón, y los más resueltos halláronse turbados y vacilantes al ver la dispersión de sus coligados. Juntáronse nuevamente en palacio los príncipes y señores más empeñados en aquella causa para determinar de común acuerdo el partido que debían tomar en circunstancias tan críticas. Pero imposible fue convenirse. Guatimozin opinaba que se hiciera al emperador una franca manifestación de sus designios y de los motivos poderosos que los habían inspirado, esforzándose todos a convencerle de la necesidad de expulsar a los españoles de aquellos dominios, levantando una voz unánime contra sus desacatos y tiranías. Simpatizaban con este dictamen que Tlahuaca y otros señores poderosos. Pero negábase obstinadamente Cacumatzin, arrastrando a su partido a algunos de sus amigos. Decía, no sin alguna razón, que nada podía esperarse de Moctezuma en el estado de abatimiento y opresión en que se encontraba y que entregarse a él era lo mismo que entregarse a Cortés. Que la desobediencia era justificada por los motivos, y que el mismo emperador les daría gracias cuando libre de los sortilegios de los extranjeros, se viese restituido a su antiguo poder y gloria. Sostuvo que descubierta la conjuración, era forzoso llevarla a cabo, y que solo debían tratar de apresurar su realización sin ningún género de misterio ni debilidad. Vacilaban muchos entre estos dos pareceres que sostenían. Algunos con igual calor, y muy avanzada la noche se disolvió la junta sin que hubiese tomado resolución decisiva. Impaciente y asaz disgustado entró Cacumatzin en el palacio que habitaba, murmurando palabras de desprecio contra la pusilanimidad de los mexicanos. No inspiraba el amor aquella noche los pensamientos del fogoso indiano. O mejor diremos, se amalgamaban de tal modo en su alma los intereses de la patria y los de su corazón, que las amenazas que dirigía en su interior a los españoles, como opresores de su libertad, eran acogidas con placer y sancionadas, por decirlo así, por los celos que ardían en su pecho, y cuyo objeto veía entre aquellos enemigos detestados. Muchas horas pasaron sin que pudiese sosegar un momento, concibiendo mil proyectos temerarios que acogía y desechaba alternativamente, hasta que rendida su naturaleza a tan vivas agitaciones, se quedó adormecido. 10 minutos a lo más habrían transcurrido desde que logró aquel ligero reposo, cuando le sacó de él súbitamente un extraordinario ruido en su mismo aposento. Abrió los ojos, quiso incorporarse. Pero se sintió en el mismo instante, fuertemente asido por arribos brazos. Y a la luz de una especie de linterna que apareció como por encanto delante de su rostro, conoció a uno de los oficiales de Moctezuma, que exclamó con solemne acento: «Date preso al emperador».
rugió Kakumatsin como la fiera que acaba de caer en la trampa del astuto cazador, y comenzó a insultar a los soldados haciendo inútiles esfuerzos para escapar de sus manos. Traidores. Les decía, estáis vendidos a los españoles y habéis comprado a mis criados para sorprenderme indefenso en mi lecho. Mexicanos indignos. ¿Cómo osáis poner las manos en un príncipe de la sangre real? Soltadme, cobardes. O lavaré en la sangre de vuestras mujeres y vuestros hijos la afrenta que intentáis hacerme. El oficial que mandaba la pequeña tropa solo respondía a tantos denuestos. Estáis preso por orden del emperador. Mentís, traidores. Gritaba el príncipe, mentís, siervos infames. Los extranjeros de quienes sois esclavos, pueden solamente cometer esta bajeza. Diciendo estas palabras forcejeaba por desasirse, defendiéndose con increíble fuerza. Pero todo fue en vano, pues a pesar de su obstinada resistencia, los soldados le cubrieron la boca y le sacaron de su palacio, sin que acudiese en su auxilio ninguno de sus sobornados servidores. Conducido con la mayor prevención y diligencia al cuartel español, fue encerrado en un pequeño aposento, donde le dejaron solo, entregado al más violento furor, y Cortés pasó a la habitación de Moctezuma, que tampoco dormía, y estaba más pálido y decaído que nunca. Señor, le dijo, según nuestras órdenes, el príncipe de Texcoco ha sido preso en su propio palacio y acaba de ser trasladado a este cuartel. V.M. únicamente tiene derecho para disponer de tan alto delincuente. Estremecióse Moctezuma. El príncipe ha cometido sin duda una grave falta, dijo. Nunca, hasta ahora, añadió con amargura, habían despreciado los príncipes mexicanos la autoridad de su rey. Nunca tan abatido su había visto Moctezuma. Pero, ¿qué quieres de mí, capitán? No creo que me aconsejes haga morir como un fascineroso al señor de Texcoco, a un príncipe de mi sangre. La sangre de Moctezuma, contestó el caudillo, será siempre sagrada para mí, y nunca aconsejaré a V.M. medidas de rigor que pudieran serle penosas. Prisiones de Estado hay para los delincuentes de condición tan elevada como el soberano de Texcoco, y la prisión basta, a mi entender, para castigar la rebelión de que se ha hecho reo. Pues bien, dijo, con voz lánguida Moctezuma, manda en mí nombre que sea conducido a una prisión de nobles, y excúsame el disgusto de ver a ese insensato joven. Apenas amaneció cuando hizo Cortés que Moctezuma repitiese la sentencia en presencia de sus ministros, cuidando de que se le diese la mayor solemnidad posible. Y cuando supo que había sido notificada al reo, se presentó a él con afable semblante, ofreciéndose como medianero cerca del emperador, pues más que sepultado en una prisión, le convenía tener obligado y agradecido al más poderoso príncipe del imperio. Al verle Kakumatsin, ¿a qué vienes? Exclamó. Traes para el señor de Texcoco las cadenas con que oprimieron tus sacrílegas manos al emperador de México. Hizo Cortés que los intérpretes explicasen al príncipe sus amistosas ofertas. Pero encendido de ira. Aléjate, hipócrita. Exclamó, y ve a engañar con tus palabras. Embusteras al monarca infeliz a quien has entontecido con tus hechicerías. Guardáronse los intérpretes de transmitir al general estas palabras, temiendo los primeros efectos de su cólera. Pero comprendiendo por el tono y el gesto su sentido, salió de la habitación del preso arrojándole una mirada entre desdeñosa e iracunda. Fue conducido sin demora a su prisión el soberbio Kakumatsin por entre las oleadas del atónito y consternado pueblo, y algunos minutos después un enviado del príncipe de Tacuba se presentó pidiendo permiso para hablar al emperador. Estaba tan abatido Moctezuma que se negó abiertamente a dejarse ver de nadie, y solo a las repetidas instancias de Cortés consintió por último en oír el mensaje de su yerno. Dejáronle solo con Cintal, que era el mensajero de aquel príncipe, siempre bien guardada la puerta de su habitación por los acostumbrados centinelas. Y apenas tuvo licencia para hablar el hijo de Cualpopoca, cuando dijo con voz clara y bastante alta. Gran señor, tu hijo y sobrino el príncipe Guatimosin me envía a ti, porque habiendo jurado por los dioses no entrar en este edificio sino con las armas en la mano, no puede presentarse personalmente. Calla, imprudente. Exclamó el emperador mirando con
Inquietud a un lado y a otro. Guatimosin no puede haber hecho semejante juramento. Así lo dice al menos, gran señor, repuso el joven, y me envía a ti. Para que sepas que has sido uno de los jefes de la conjuración que tan severamente castigas en la persona del ilustre Kakutmasin. El príncipe mi señor te suplica absuelvas al sentenciado y arrojes de tus estados a los extranjeros, contra los cuales se han armado, o que de lo contrario le impongas el castigo que quieras, puesto que confiesas ser reo de la misma culpa que has castigado en el señor de Texcuco. Silencio. Exclamó con terror el infeliz soberano, silencio, joven. Insensato. Es falso todo eso que acabas de decir. Protesto, señor, y afirmo por tu augusto nombre que es verdad. Y que tales cuales acabas de oírlas, son las palabras que el príncipe Guatimosin me encargó comunicarte. Todo lo han oído esos soldados, murmuró con dolor Moctezuma, echando una ojeada hacia la puerta, y no faltará por allí un intérprete, si es que alguno de ellos no ha entendido a este loco. Y levantando enseguida la voz. Bien, dijo, si el afecto que Guatimosin tiene a su primo le hace atribuirse su mismo delito, mi justicia sabrá castigar la locura del uno como ha castigado el crimen del otro. Sal al instante, joven, y ve a decir a tu señor que le ordeno salir de esta capital en el término de 2 horas. Adviértele además que le prohíbo detenerse en las inmediaciones, y que señalo para su destierro la provincia de Socotlán, donde permanecerá cerca del venerable Olinted, hasta que mi voluntad levante su destierro. Inclinóse Sintala hasta tocar el pavimento con su mano derecha, que aplicó enseguida a sus labios, y salió de la habitación sin replicar una palabra. Quedó Moctezuma profundamente pensativo hasta que entrando, guacolando. Será cierta, gran señor, le dijo, la noticia que acaban de comunicarme. Es verdad que destierras de tu capital al príncipe Guatimosin. Asióle por un brazo Moctezuma, y acercando su boca al oído del ministro, le dijo en voz muy baja. ¿Hay algún otro medio de evitarle una imprudencia? Ese generoso y valiente joven no puede estar en esta capital mientras haya en ella hombres que debe aborrecer y a los que no le conviene irritar. Capítulo 13. La partida. Teniendo en sus brazos a su precioso hijo, cuya cabeza acariciaba con amorosos besos, estaba Gualcacinla sentada en un almohadón a los pies de su marido, que echado en un banco, en uno de los sitios más retirados del jardín de palacio, parecía respirar con avidez la brisa fresca de la mañana, que le era sin duda necesaria, pues se notaba por la dificultad de su aliento y la alteración de su semblante, que se hallaba oprimido su pecho e irritada su sangre por una noche de agitación e insomnio. Mirábale de hito a hito la princesa con afectuosa inquietud, y él, tierno Uchelit tendía sus manecitas maquinalmente, formando con su garganta dulces y confusos gorjeos, como si a falta de voz quisiese llamar de aquel modo la atención de su padre. Pero Guatimosin, preocupado con sus pensamientos, no atendía ni a las tiernas miradas de su mujer ni a las infantiles gracias de su hijo. Contraste singular a la verdad presentaba el aspecto adusto y pensativo de aquel joven con el conjunto risueño y voluptuoso del paraje en que se hallaba. En aquel jardín ameno, bajo doseles de verdura, escuchando el blando murmurio de las fuentes y el variado canto de las aves. Respirando en las benignas auras matinales los penetrantes aromas del níveo floripondio, del nacarado jolosochit, que en su forma imita la figura de un corazón, como lo indica su poético nombre, 36, de la vistosa Macpalzochit, que exhala de su capullo, semejante a un canastillo, el más grato de los perfumes, y de la magnífica Oclojoil, 37, de atigrado matiz. Rodeado, en fin, de las más lindas y amenas producciones de la naturaleza y el arte, parecía extraña la grave y melancólica disposición de aquel adolescente, cuya vida se hallaba, como el día a que nos referimos, en su apacible mañana. Después de larga y profunda meditación levantóse de repente y comenzó a pasearse a largos pasos con aspecto de suma agitación. Gualcacinla se levantó también y le siguió en silencio, sin apartar la vista de su alterado rostro.
La brisa que revolvía su negra cabellera, la arrojaba como un velo de seda sobre el blanco cuerpo del niño que abrigaba en su pecho, y cuyas manecitas se enredaban entre las brillantes hebras. ¿Cómo has podido envilecer así tu augusto carácter? Exclamó. Pronto Guatimozin hablando consigo mismo, pero arrojando en torno una mirada colérica, como si buscase a la persona a quien era aplicable aquella pregunta. ¿Cómo has perdido en pocos días todas las altas cualidades que veneraban más de 100 provincias? La princesa, que llegaba en aquel instante, cerca de su marido, se detuvo confusa y sorprendida, y mirándole, aunque sin verla, prosiguió Guatimozin. Todos sabemos los ultrajes que has sufrido, y tú solamente pareces olvidarlos. Te has vuelto, pues, tan cobarde como la liebre montaraz, que huye al ruido que el viento forma en las hojas de los árboles. ¿Te alimentas ya con tu oprobio o has perdido el juicio para no conocerlo? Guatimozin, dijo con dolor la princesa, ¿por qué Fleixa he merecido tan duras reconvenciones? Sacando estas palabras a Guatimozin de su enajenamiento, vio a su esposa bañada en lágrimas y tendiéndole los brazos. No se dirigen a ti, exclamó, arroyo purísimo que corres por él. Desierto de mi vida. No mereces tú sino mis bendiciones, blanco cisne, que encantas con tu voz las agonías de nuestra común felicidad. Y aproximándose a ella y contemplándola con una mirada enternecida. Estás hermosa con tu llanto, la dijo, como la rosa que en la madrugada aparece salpicada por las perlas del cielo, y te asemejas, con tu hijo entre tus brazos, a una tortolilla cobijando su nido bajo las maternas alas. Pero el esposo de la tortolilla cae herido por la flecha del cazador, y el tuyo, Gualcacinla, está herido también por la mano de la desventura. Soy tierna como la tortolilla, y frágil e inútil como la rosa. Respondió Guacacinla. Pero si mi esposo es perseguido, me volveré fiera y terrible como la hembra del jaguar, 38, y robusta como la ceiba. Dime, pues, tu pena, Guatimozin, y nómbrame a tus enemigos. Condújola el príncipe a un banco de verdura, y atrayéndola sobre sus rodillas, comenzó a decirla. Tu padre abandona su pueblo a la tiranía de los extranjeros, cuyas cadenas ha soportado con indigna resignación. Un general del imperio ha muerto quemado como traidor. Un príncipe de la sangre está preso como fascineroso. Me preguntarás todavía por qué padezco. Cayó Guacalcinla, bajando tristemente sus soberbios párpados, y el príncipe prosiguió. El imperio no tiene soberano. El pueblo mexicano no tiene padre. Moctezuma es siervo de los españoles y sus vasallos una tropa de conejos abandonada al furor de los perros. Y sin embargo, ese mismo pueblo, imbécil y loco, infama con el nombre de rebeldes a los que quieren libertarle, y tu padre solo tiene poder para castigar a sus defensores. Oh esposa querida de mi alma. En sol aciago ha venido al mundo nuestro hijo. Los genios de la desgracia han mecido la cuna de este pobre infante, y sus ojos solo se han abierto para mirar la vergüenza de sus padres. Una lágrima corrió de los ojos del príncipe cayendo sobre la cabeza de su hijo. Bautismo del infortunio, sello de dolor fue aquella gota amarga, que pareció consagrar a la desventura la tierna existencia de aquel niño. Apretóle la madre como si hubiera querido esconder dentro de su pecho, y mirando con espanto a Guatimozin. ¿Qué debemos temer? Exclamó. Mi entendimiento no alcanza a comprender toda la extensión de tus inquietudes, y sin embargo, el corazón ha saltado de terror en mi pecho, como si por instinto súbito presintiese insólitas desventuras. ¿Qué debemos temer? Repitió Guatimozin con amarga sonrisa. Y, estrechando a su esposa y a su hijo entre sus brazos con una especie de furor. Nada, dijo, nada se debe temer cuando hay valor bastante para saber morir. Morir. Gritó temblando la princesa y cayendo de rodillas a los pies de su marido. No, no quiero morir. ¿Por qué morir? ¿Qué sería de nuestro hijo sin su padre y sin su madre? Matemos si es preciso a todos los españoles, antes que abandonar a nuestro hijo o arrancarle de la tierra como a una tierna planta que no ha saludado al sol 2 veces todavía. Todas las madres me maldecirían, exclamando al ver mi sepultura.
Aquí duerme la cruel Hualcacinla, que se llevó su hijo a la pira antes de que sus labios hubiesen aprendido a bendecir a los dioses, ni su mano a lanzar una flecha defendiendo a la patria. Y las almas de mis abuelos me arrojarían indignadas de las ciudades eternas donde habitan, diciéndome: has sido en la tierra como el árbol infecundo que cae, sin dejar ningún fruto, o el insecto maligno que devora sus hijos. Tomó Guatimosin en sus brazos al tierno infante, grabó en sus labios, que sonreían, un beso paternal, y levantándolo sobre su cabeza y alzando los ojos al cielo con patético fervor. Proteged su inocencia, espíritus divinos. Exclamó. Proteged a esta indefensa criatura y a la tierna madre que llora a mis pies. Y si no estoy destinado a la dicha de salvar mi patria, concedédmela. Gloria de morir por ella y sed los defensores de la viuda y del huérfano. Al acabar esta oración patética, un ligero ruido advirtió al príncipe que se acercaba alguno, y volviendo la cabeza hacia el paraje de donde salía, vio por entre unos plátanos aparecer a Cintal con semblante triste. Puso al niño en brazos de su madre y salió a encontrarle. Nada debes esperar, señor, del emperador tu padre y tío, dijo él. Mensajero, y solo te quedan 2 horas para prepararte a partir. Estás desterrado a la provincia de Socotlán donde permanecerás cerca del Tlatoani Olintet hasta que se haya aplacado la cólera de Moctezuma. Bien está, dijo el príncipe después de un instante de silencio. Ve, pues, a disponer lo necesario para nuestra partida. Y acercándose a su esposa. Tu padre me destierra de su capital, le dijo, y los opresores triunfan. El cielo castigue su maldad, respondió la princesa, y abra los ojos al desgraciado emperador. Tu esposa y tu hijo te acompañaremos. Eres la luz de mis ojos y el bálsamo de mi corazón, exclamó Guatimosin. Pero no debo consentir en que expongas a tu niño a las molestias de un viaje. Yo cuidaré de su comodidad, repuso la princesa, y aun cuando hubiese de sufrir algún trabajo, mi hijo, si fuese capaz de elegir, lo aceptaría con placer por amor a su padre. Reflexionó un instante Guatimosin y luego abrazó a su mujer, diciéndola: ven, sí, que no estaría tranquilo mi espíritu dejándote en esta infeliz ciudad, donde mandan los extranjeros. 2 horas tenemos para disponernos. Aprovéchalas despidiéndote de tu familia, porque antes de que el sol llegue a la mitad de su carrera debemos estar fuera de la capital. Separáronse los 2 esposos, y la noticia del destierro del príncipe, esparcida rápidamente por el palacio, produjo un sentimiento de pena general que se manifestó con lágrimas y alaridos. Miazochil y Tecuispa se despedían de Hualcacinla con tan extremado dolor como si jamás hubiesen de volver a verla, y todos los príncipes y nobles que se hallaban en la capital acudieron en tropel a dar tierno adiós a los ilustres desterrados. Los tamemes, 39, cargados con el equipaje llenaron en un momento los patios de palacio, y las literas cubiertas grandes doseles de telas de algodón, verdes y encarnadas, estaban ya preparadas con todo lo necesario a la mayor comodidad. Salió Hualcacinla de los brazos de enmadrastra y hermana, cubierta la cabeza con un velo blanco y llevando en la mano derecha una especie de quitasol de plumas verdes y amarillas. Tomóle su marido la otra mano y la condujo a la litera destinada a ella, en la cual se había dispuesto un pequeño lecho formado de pieles para su tierno Uchelit. Colocadas en sus respectivos palanquines algunas mujeres de la servidumbre de la princesa, Naotalan, Cintal y 2 o 3 criados de Guatimosin, que habían jurado no apartarse nunca de su lado, tomó la suya el príncipe y salió la caravana de palacio, atravesando algunas calles, a las que corría el pueblo a despedirlos con lamentos y bendiciones. Correspondían Guatimosin y su esposa a aquellas afectuosas muestras saludándoles con la mano, y arrojando a los grupos de gente pobre algunas joyas de su adorno, que recogían con ansia y besaban con respeto, como cosas sagradas. Hualcacinla lloraba amargamente y dirigía en voz baja fervientes oraciones al Dios protector de los viajeros para que los condujese sin contratiempo al término de su destierro.
Jamás se había alejado la joven princesa de las orillas del lago, y al comenzar inesperadamente un viaje de más de 60 leguas, acometía una empresa que se le representaba tan ardua como peligrosa. La caravana atravesó un gran trecho por agua en engalanadas piraguas y emprendió silenciosamente su camino, al través de un país el más propio para fijar la atención más distraída, disipando pesares sombríos. La campiña de México, reputada con razón como una de las más extensas y hermosas de la tierra, ofrecía por todas partes vistas risueñas y agradables. Hacia un lado y otro veían los viajeros terrenos cultivados, donde tan pronto se encontraban vastísimos maizales, cuyas mazorcas coronadas de hilos de oro resaltaban entre las hojas de un verde muy vivo, como sotillos de chirimoyas y aloes, o largos platanales que se balanceaban al impulso de la brisa. Aquí abrían los algodoneros sus verdes capullos brotando copos tan blancos como la nieve, y allá se extendían inmensos cacahuatales, entretejiendo sus ramas cubiertas de vainas matizadas de amarillo y grana. Por campos de anonas se llegaba a pintorescos prados de maguey, planta curiosa, admirable fuente vegetal que emana un zumo precioso de que fabrican su apreciado pulque los mexicanos, y en medio de alamedas de majestuosos zapotes se admiraba en abundancia el inestimable nopal que cría la cochinilla. En segundo término encontraba con frecuencia la vista colinas pintorescas, coronadas de cocos y soberbias palmas, y en el fondo del cuadro dilatadas montañas, cuyas cimas azuladas iban a envolverse en sendales de purpurinas nubes. Bandadas de papagayos, de guacamayos, de cateyes y otras. Muchas aves de vistosos plumajes aparecían a menudo por uno y otro lado del camino, y de vez en cuando veíase dirigir su vuelo hacia las alturas alguna águila solitaria. El hermoso cielo que cubría tan amenos paisajes comenzó a oscurecerse con sombras que robaban por grado los vivos colores a los campos. Y el príncipe, que no se había detenido en todo el día sino lo necesario para cambiar de tamemes y dar algún descanso a la princesa, determinó hacer alto en una pequeña población que ocupaba próximamente el sitio en que hoy se encuentra el Malmesón conocido por el nombre de Venta de Córdoba. Como la caravana andaba despacio, sobrevino la noche antes que pudiesen entrar en aquella aldea. Pero era noche de las más deliciosas que pueden gozarse en aquel clima. Una multitud de brillantes luciérnagas pobló los árboles en pocos minutos, como si por una benéfica previsión hubiese cuidado la naturaleza de proporcionar claridad a los viajeros de aquellos campos. Llegó por fin la caravana al sitio de su descanso, donde no pudo excusarse Guatimozin de recibir las visitas de algunos indios principales de las cercanías, que después de disputarse el honor de hospedarle, acudían a ofrecerle víveres y tamemes para la carga. El país por donde al día siguiente continuaron su marcha presentaba un aspecto enteramente diferente al que acababan de atravesar. Empezaron a subir, dejando al sur el gran volcán de Popocatepec y al norte los soberbios montes Matlalcueyes. El príncipe se detuvo un momento para echar una mirada sobre la fértil llanura que se tendía a su espalda, y a cuyos últimos términos se descubrían a vista de águila las poblaciones del Gran Lago de México. Aquella extensión de agua, comparable a un ancho brazo de mar, se veía en lontananza sembrada por todos lados de hermosas ciudades, cuyas torres doradas parecían flotar sobre su superficie. Descollaba entre todas las poblaciones la gran Tenochtitlan, y queriendo casi rivalizarle, tendía Texcoco su alto caserío por la orilla oriental, a manera de una ancha cinta de plata, metal que imitaban las barnizadas paredes de sus edificios. Mientras al extremo opuesto, orgullosa de su antigüedad, se levantaba Tacuba, ciudad de las flores, cuyos terrados eran otros tantos jardines. En medio de ella y de Tacubaya erguíase la desnuda roca de Chapultepec, en cuyo vértice se veía un soberbio palacio del emperador. Y no muy distante la colina de Tepeyac, donde estaba el templo de Benteot, diosa de la agricultura. Cuyoacán al sur, daba las manos, por decirlo así, a las ciudades de Xochimilco, Mezquique y Churubusco, y más distante de la capital se encontraba la montaña cónica de Tecocingo, a cuyo pie conservan, todavía su nombre los célebres baños de Moctezuma. Un hondo suspiro se escapó del pecho de Guatimozin. Ve, dijo a su esposa con acento amargo, ve allá tantas grandes
ciudades, capitales de los dominios de tantos príncipes poderosos, sobre los cuales reina un supremo emperador. Unos pocos hombres extranjeros esclavizan a todos esos soberanos. El grande espíritu les volverá la razón, respondió la princesa. Guatimosin ordenó continuase la marcha. Si eran hermosos los puntos de vista que podían gozar los viajeros volviendo los ojos hacia atrás, no eran a la verdad menos dignos de atención los que naturalmente se les presentaban. La tierra alta por donde caminaban, ofrecía una sucesión continua de magníficos cuadros. Por cualquier parte que se tendiese la vista encontrábase algún rasgo valiente de aquella naturaleza que parece obra de una mano más atrevida que la que formó el resto de la creación. Pronto saludaron los viajeros las risueñas márgenes de Río Frío, y desde aquel punto la vegetación más vigorosa comienza a presentar un verde sombrío, renovándose a cada instante el aspecto del terreno. Tan pronto llanos floridos como profundos valles, aquí horribles precipicios y escarpadas rocas. Allá bosques espesos impenetrables a los rayos del sol, en los que al canto del sinsonte y de la calandria responden los discordantes maullidos de los gatos monteses, y de vez en cuando el ronco rugido del cuguardo y el agudo silbido de la serpiente canaucoat. A veces en medio de la verdura de una colina se levanta la pintoresca cabaña de un mesecual. A veces la truncada pirámide de algún teocalli consagrado a las divinidades campestres, mientras que, como atalayas gigantescas de aquel país de encantos, levantan en lontananza sus ignívomas cumbres los volcanes de Pinahuizapan y de Orizaba, unidos por una cadena de escarpadas montañas. Pronto el terreno ofrece nuevo carácter. Al través de una vasta llanura, un fenómeno de óptica presenta a los asombrados viajeros largos y jardines ondulando blandamente en medio de los aires, y al último término de la inmensa sábana, pasando por las cercanías del Monte Pizarro, encuentran la vía más recta que conduce a Zocotlán, aproximándose a la cual va haciéndose progresivamente más grave la naturaleza del terreno. Como todos los volcánicos, tiene aquel algo de triste y uniforme. Sin embargo, hay un género de solemne hermosura en aquellas lavas amontonadas en toda especie de formas, que ora ofrecen a la vista ligeros arcos aéreos, como si al salir líquidas se hubiesen congelado en la atmósfera, ora semejan a los ojos de la fantasía las olas de un torrente que se precipita de las rocas. A las faldas empero de aquella cordillera, que puede llamarse semillera de volcanes, aparece de súbito un fértil y risueño valle bordado de aldeas, en medio de las cuales tenía Olintet la capital de sus dominios. La imaginación pudiera concebir perfidia en la amena belleza de aquella tierra, dominada por tan temible enemigo. Pudiera decirse que es como la sirena, que seduce al hombre para atraerlo al peligro. Pero qué grandioso espectáculo el de aquella montaña gigantesca, de pórfido basáltico, tan caprichosa en su forma, y desde cuya cumbre, cubierta de perpetua nieve, puede abarcar de un golpe la vista todo el recuesto oriental de las cordilleras de México, vestido de bosques de balsamina y helecho aborrecente, y el océano tendiendo al otro lado sus arenosas costas. Entró el príncipe en Zocotlán en una tarde fría pero serena, y salió a recibirle al umbral de su palacio el respetable Olintet. ¿En qué situación dejas al emperador?, preguntó al príncipe. Prosigue dispensando sus favores a los advenedizos de Oriente. El soberano de Texcoco arrastra cadenas como un malhechor, respondió Guatimosin, y yo vengo a tus dominios en clase de desterrado. Por aquí puedes inferir el grado de favor que tienen con Moctezuma los extranjeros. Está preso el príncipe de la lanza mortal, 40. Exclamó, asombrado el tlatoani de Zocotlán. Viene desterrado el héroe de Tacuba. Los dioses se compadezcan de nosotros. Bajó tristemente la cabeza, y sin decir más, condujo a sus huéspedes a las habitaciones más espaciosas de su palacio, donde dejándolos en libertad, fue a disponer alojamiento para las personas de su comitiva. Capítulo 14. Progresos de Cortés. Preso el príncipe de Texcoco, desterrado Guatimosin, vueltos a sus respectivas provincias los príncipes que se habían reunido en la capital, ningún obstáculo podía encontrar la influencia de los españoles. Moctezuma, cada día más debilitado física y moralmente,
se abandona a sus opresores con aquella especie de resignación con que cedemos a un destino que creemos inevitable, y Cortés le trataba con mayores respetos y le revestía de más alucinadoras apariencias de autoridad, cuanto era más extenso el poder que iba adquiriendo en aquel ánimo abatido por una ceguedad de política que parece ajena de la época en que vivió. Supo adquirirse una autoridad más extensa y sólida que la que hubiera podido conquistar con las armas y desenvolver su usurpación bajo la salvaguardia del mismo soberano a quien precipitaba del trono. Hizo que se despojase a Guatimozin de sus dominios hereditarios, y que, muerto civilmente por traidor a su rey, fuese sustituido por uno de sus hermanos, príncipe, ambicioso y de mala índole, pero sin inteligencia ni resolución, del cual se prometía con fundamento tanta docilidad y afecto como odio y enemistad le profesaba el desposeído. Moctezuma sancionó este acto escandaloso de tiranía, que fue el anuncio de otros infinitos. Muchos ministros y generales, que por su capacidad o poder le parecieron obstáculo a su proyecto, fueron degradados por acusaciones sin fundamento ni probabilidad, y se opusieron en su lugar hombres ineptos o adictos a los españoles. Los emisarios de estos recorrían el imperio bajo la protección inmediata de personajes distinguidos que le daba Moctezuma, y a nombre de este y por su autoridad ejecutaban todo aquello que creían conveniente a sus miras. Escudado de este modo por su víctima, teniendo por instrumentos de su dominación las mismas leyes y magistrados del país, contando, por decirlo así, todas las convulsiones de aquel imperio moribundo, esperaba Cortés con admirable sangre fría el término de la grande obra con tanta dicha comenzada. Sin embargo, aunque resuelto a continuarla con toda la infatigable perseverancia de su carácter, supo prever su prudencia el caso de una retirada forzosa, y para proporcionársela segura, mandó construir por los mexicanos 2 grandes bergantines, bajo la dirección de los carpinteros españoles. Para realizar esta prudente medida excitó de antemano la curiosidad de Moctezuma, hablándole con frecuencia del arte de la navegación, y aparentó no llevar otra mira en la construcción de los buques que la de entretener al monarca, y enseñar a los carpinteros de la ciudad el modo de fabricar aquellos palacios flotantes, que tanta admiración les causaban. El éxito feliz de todos sus empeños, la debilidad que encontraba en Moctezuma, la apatía del pueblo, que al parecer no se inquietaba por sus operaciones, el favor que le dispensaban algunos nobles, y la excesiva lealtad de otros que devoraban su descontento sin atreverse a resistir ninguna orden sancionada por el soberano, eran más que suficientes para excitar y fortalecer la audacia natural de Cortés. Por considerables que hubiesen sido los progresos de su obra, no le parecieron bastantes para detenerse en ellos. Y cuando lo juzgó oportuno determinó prestarles nuevo impulso, con un rasgo de atrevimiento mayor aún que todos los anteriores. Presentóse una tarde en el aposento del monarca, y comenzando la conversación en los términos respetuosos que acostumbraba, ponderó el placer que daría al rey de las Españas la alianza y amistad del emperador mexicano, al cual, dijo, debía considerar como individuo de su propia sangre, puesto que según las noticias que se tenían del gran Quetzalcóatl, don Carlos de Austria era indudablemente descendiente de aquel rey, y aún su legítimo sucesor en el Imperio de México. Expresó, como observaciones rápidas de aquel momento, que no sería extraño que el rey su señor creyese que de rigurosa justicia debía su digno aliado reconocerte vasallaje, aunque no fuera más que de mera fórmula. Y como notase que empalidecía el rostro de Moctezuma al escuchar estas palabras, añadió con prontitud: esto es solo una suposición mía, porque interesado en mantener la amistad y alianza entre 2 grandes príncipes, de los cuales el uno es mi legítimo soberano y el otro me ha colmado de atenciones y beneficios, preveo acaso con sobrada anticipación todos los casos desagradables que pudieran alterar aquella paz y armonía, cuya conservación juzgo tan ventajosa para ambos. Yo haré por conservar esas ventajas, respondió Moctezuma, todo aquello que sea posible a un rey sin hacerse indigno de este título. La mayor parte de los vasallos de V. M. prosiguió Cortés,
Desentendiéndose de las palabras de Moctezuma, está en la íntima convicción de que es una disposición del cielo la que nos ha conducido a estos dominios para descubrir el derecho que tiene a ellos nuestro gran monarca, y no faltan señores mexicanos que digan secretamente que el grande espíritu quebranta el corazón y la salud de V. Indignado al ver que continuáis ocupando un trono cuyo legítimo propietario está ya descubierto y conocido. Turbóse notablemente Moctezuma, y dijo con alterada voz: No hay duda en que los dioses han derramado sobre mí su ira. El motivo no alcanza mi entendimiento. Pero ojalá pudiese aplacarles con el sacrificio de una corona que me pesa más que me adorna. Los electores de mi imperio tienen solamente el derecho de nombrar los reyes, y si ellos quisiesen escoger otro, cualquiera que fuese, yo pediría solamente el honor de ceñirle por mi mano la sagrada diadema. Los mexicanos no pueden encontrar sienes más dignas de llevarlas que las del gran Moctezuma, repuso Cortés, y el rey de España no consentiría nunca en que se despojase de su carácter supremo a un soberano aliado y amigo suyo. Pero V.M. debe conocer las exigencias que impone algunas veces su dignidad a los príncipes que ocupan un trono, así como los sacrificios que les ordena la política.